Vamos a escuchar, como cada inicio de semana, nuestra voz experta, el obispo Ramón Castro Castro. Muy buenas tardes, Lili. Un saludo cariñoso a usted y a todo su auditorio de Radio Fórmula Morelos. Hablemos de verdad y realismo. Todo mundo sabe que para curar una enfermedad es necesario, en primer lugar, un buen diagnóstico. Nada se puede mejorar si no se sabe el estado de la cuestión con realismo y sin mentiras. Lo mismo sucede en la vida social. Para remediar los males que aquejan a una sociedad, primero hay que conocer los datos duros sobre la realidad, aunque duela. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces sucede? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué razones? ¿En qué circunstancias? ¿A quiénes afecta? Comete un error el mecánico que, sin un buen diagnóstico del auto que le llevan a reparar, se atreve a decir cosas y a meter mano en el auto. Comete un gran error también un gobernante que no reconoce la realidad, los datos duros que se tienen a mano y que afirma tener otra percepción. En el caso de un gobernante a nivel municipal, estatal o federal, los datos duros sobre la realidad manifiestan, directa o indirectamente, los resultados de su gobierno, sean buenos o malos. Las mediciones son siempre por su propia naturaleza evaluaciones de su gestión al frente de un municipio, de un estado o de un país. Muchas veces sucede que los gobernantes no aceptan y no reconocen los datos duros que se tienen a portada de mano, por lo que se niegan a reconocer la realidad y afirman tener otra realidad. Solo que las mediciones de los primeros están a la vista en las redes sociales, en la nube web, en las academias, en los medios de comunicación, de manera que los datos duros que se presentan tienen autores, metodologías, análisis y resultados que se comparten, mientras que otros datos nunca se muestran, y si no se muestran es porque seguramente no existen. ¿Cuánto daño hace a la ciudadanía que sus gobernantes no acepten la realidad? Pudiéramos preguntarnos por qué sucede esto. ¿Es normal? ¿De verdad es tan malo? ¿No está en su derecho a afirmar que existen otros datos? Para responder, podemos identificar tres causas de esa realidad. Una, vivimos en un tiempo cultural de la posverdad, que en política significa que se subordina y se reorganizan los hechos, desde ideologías específicas y desde una clara voluntad política de mostrarse como el mejor, lo que lleva a naturalizar una realidad inexistente, pero justificada a través de discursos dirigidos al corazón, a las emociones. Es decir, en el tiempo cultural que vivimos llamado de post-verdad, no importan los hechos, importa la emoción que genera un líder político, el que habla. Y su discurso genera barreras de información que muestran lo irreal como real. Segundo, por otro lado, debemos reconocer que las personalidades de los gobernantes inciden en esta realidad. Si se tiene hambre de fama y deseos de ser recordado por la grandeza de sí mismos y de su gobierno, entonces se está dispuesto a sacrificar la verdad para formar y aminar una autoimagen engrandecida y fantástica. Por último, está la ceguera de la gente, de los ciudadanos que prefieren la mentira a la verdad, la emoción a la razón, ser súbditos en lugar de ser ciudadanos, enamorados locamente de sus líderes en lugar de ser críticos con ellos. Es decir, los megalómanos existen y se nutren de la ignorancia de la gente, de su orfandad y sus deseos de protección, de su desinformación y de su visión de la realidad que mantienen porque les conviene. Los ciudadanos menores de edad y dependientes necesitan de políticos megalómanos que los mantengan. Pues bien, hermanos, necesitamos gobernantes humildes que hablen con la verdad, que sean realistas y que se autoevalúen antes de terminar su gestión. En manos de los ciudadanos está mejorar esto en México. Ánimo. Monseñor Castro Castro,
obispo de la diócesis de Cuernavaca, nuestra voz experta de cada inicio de semana.